Muchas gracias, profe. ¿Ya puedo? Hola, compañeros, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra actividad del día de hoy. No restando la importancia a la lectura que ustedes dieron al libro, al texto, recordemos que estamos ante una nueva, pues, ¿cómo le digamos? Un nuevo panorama de la educación. Esto de la nueva escuela mexicana, pues, nos trae de recuerdo que hay que centrar nuestro interés en el estudiante. Es muy importante entender que el estudiante es un ser integral. Integral quiere decir que tenemos que abarcar todas sus esferas, sin olvidar que obviamente estamos en una escuela y lo académico es relevante, ¿no? Es lo importante, los conocimientos que él aprenda, pero no solamente los conocimientos que él aprenda, sino también cómo hace uso de ellos, porque ese es el reto, que él tenga un aprendizaje que diga, las matemáticas me sirven para esto. Le dice el maestro, pensamiento literario, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber de ciertos conocimientos allá afuera, donde yo me estoy desenvolviendo? Llámese familia, llámese sociedad, comunidad, etc. Entonces sí es muy importante entender estos conceptos. El equipo número 1, vamos a empezar con la primera parte del trabajo, y pues para empezar, no sé si recordarán que sus directivos o quien está a cargo del área de su dirección escolar les pidieron traer una pashmina o un paliacate o algo para taparse los ojos. ¿Quién sí hizo la tarea? Ah, miren, es como nuestra aula de clases, ¿no? Llegas y dices, a ver, ¿quién hizo esto? Y siempre no falta, dicen por ahí, el niño del salón. Ay, es que tú traes todo. Y el otro, espérame, maestro, ahorita lo resuelvo, ¿no? Y de eso se trata. Pues entonces nos vamos a acomodar con nuestros equipos que tenemos para saber cuántos paliacates tienen, y les voy a dar la indicación, ¿sale? El equipo número 2, ¿dónde está? Ah, ok. ¿Cuántos paliacates traen entre ustedes? Ay, les dije que era un maestro rudo. Ahorita le damos uno, maestro. ¿Cuántos traen? ¿2? ¿3? Una. El equipo 3, ¿cuántos trae? Uno también. Ah, 2, muy bien. ¿Y este? ¿Ya estamos? Así, adelante. No haga trampa, profe. Tengan confianza, esto es de tener confianza. La persona que no tiene tapados los ojos, él no puede hablar para absolutamente nada. Nada. Y los que tienen tapados los ojos sí pueden hablar. ¿Sale? Y van a hacer un recorrido de aquí donde estamos hasta la entrada del plantel y se van a regresar aquí. ¿Sale? Los que están al frente tienen que guiar a su equipo, pero no pueden hablar. Y los que están atrás debemos de tener la confianza suficiente para ser guiados y sí podemos hablar. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo todos? Os repito instrucciones. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Sí. Entonces, los que están viendo no pueden hablar. No sean tramposos, ni mucho menos. Pero los que están con sus ojitos tapados sí pueden hablar. Pero podemos movernos a hablar del equipo. Es libre todo. Ustedes me deciden cómo llegan hasta allá y cómo se regresan aquí. Pero sí seamos congruentes en yo no puedo hablar, yo sí puedo, pero no veo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Pues a la de 3, organicen su equipo, cómo se van a acomodar, cómo van a ir, cómo van a venir, antes de que ya no podamos. No, no es carrera, no es carrera, no es quién llega primero, es quién llega, ¿sale? Todos tenemos que llegar. ¿Sí me escuchaste que no es competencia? ¿Estamos claros que no es competencia? Pues adelante, profe, arrase con ellos. ¿Sale? Entonces a la de 3, llevamos a nuestro equipo hasta el frente y regresamos. Acuérdense que los que guían no pueden hablar, ¿eh? No. Otro escalón. ¿Los sigues a ellos? Yo me voy con los de allá.
Sí, rapidito para que no nos compliquemos la existencia. Bueno, compañeros, dirán, ¿pero por qué esta actividad? ¿Sale? ¿Cómo les fue? ¿Se sintieron a gusto? ¿No se sintieron a gusto? ¿Estuvo buena la travesía? ¿No? Tendemos a repetir. Exacto. Más en nuestro. Si nosotros nos autoanalizamos, somos un final. Exacto, sí. Entonces, la educación se centra en el alumno, pero empieza a trabajar es difícil cambiar estos hábitos que de repente nos dicen, el nuevo modelo educativo. Entonces, hay que tener cuidado. No estamos a través de la teoría, sino estamos centrados en el experimento. Exactamente. En la realidad de los estudiantes, no en paradigmas, sino en la realidad. ¿Qué es lo que nos marca parte? Es el único que más funciona. Exacto, de lo que nos marca parte de la escuela mexicana, ¿no? ¿Alguien más había alzado la mano? Maestra, ¿te escuchamos? Sí. Le donamos y le vamos a las personas para que puedan apoyar a nosotros. Sí. Ajá, sí, gracias, profe. Ajá, y luego, ¿alguien más, compañeros? Creo que es claro el concepto, ¿no? A lo que nos vamos a referir. Ahorita los compañeros que van a seguir después de mí van a hablar de los 4 paradigmas que está marcando ahorita la nueva escuela mexicana, que tomamos de todos al final de cuentas, ¿no? Estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente venimos a enseñarle al alumno, sino también nosotros a aprender. Hay un nuevo concepto ahorita que se está trabajando mucho, que es el reaprender. Tenemos que dejar viejos paradigmas para volver a ubicarnos en algo que nos sea funcional en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Profesor? Sí, adelante. Entonces, la otra es que tienes que recibir ayuda de alguien. Exacto. El camino, Sí. y tú tienes que aprender también. Porque no veo que significa aprender el espacio donde estás y tener seguridad. Por ejemplo, la rampa, el escalón, Exacto. las reglas, pues no hay seguridad. Ujú. Pero tienes que aprender a andar. Reaprender, aprender, exactamente. Entonces, pues eso hay que aprender otras formas. De poderte desplazar, por ejemplo, con un paso. Exactamente, profesor. Sí, es importante, por ejemplo, ver la realidad, porque el modelo, el marco de referencias nos sirve para ver la realidad. Y debe haber esa bidireccionalidad, teoría praxis. Exactamente. Entonces, creo que debe ser más la praxis que la teoría. Entonces, en este caso, el modelo pedagógico que nos proponen, estrategias, etcétera, es solamente una guía, pero debemos no enfatizar el aprendizaje exhaustivo, sino lo que le dejamos en el aquí y en el ahora. Exactamente. Considero yo que para hacer un primer momento, para el antecedente de lo que ahorita van a comentar los compañeros y también todos ustedes, es muy importante, como decían, plasmarnos en nuestras realidades. El estudiante está en una realidad. Nosotros mismos estamos en una realidad. Por ejemplo, los obstáculos que tenemos se pueden asemejar algo a nuestra práctica educativa también. Lo que a nosotros nos acontece en el diario, en el conocimiento del chico, ¿no? En el que ya quiso, no quiso. Inclusive yo como profe también soy una persona que siente que un día vengo bien, que un día vengo mal. Entonces eso es muy importante entender, que el humanismo no nada más, en cuanto a la nueva escuela mexicana, tiene que ver con el estudiante, sino también a mi propia realidad. Yo cómo estoy. Sí soy un ser profesional, que tengo todo lo necesario, pero a veces sí necesito como que cambiar ese chip que a mí me permita dar también o ser una persona más profesional en mi práctica educativa. Profesional no solamente implica que venga y dé mis conocimientos, sino que también vea la parte que a mí me corresponde, de sentirme bien, sentirme pleno. Hablamos de vocación también inclusive, ¿no, profe? Creo que es un cambio para el mundo, ¿no? O sea, dices, no vas a tratar de no ganar, sino el objetivo es que hagas el traslado y regreses. Exacto. Puedes tardar media hora, es una meta que es cumplir. Exacto. Ahora yo te pregunto, y yo lo hago. A generar. ¿Tú cómo lo viste tú? ¿Qué detalles viste en la actividad que nosotros hicimos a partir de las instrucciones que tuviste? Les cambié completamente porque pensaban que aquí iba a hablar, ¿no? ¿En qué? En la aplicación. Ahí vamos. De las instrucciones que tú nos Ajá. ¿Qué observaste? Fueron 4 formas diferentes de llegar. ¿Sale? 4. Al momento que yo te limito y te digo, tú no puedes hablar, tú tienes que buscar aquí, ¿qué vamos a hacer? Y fue lo que hicieron. Pues yo le delego al que está a mi lado, inclusive hasta la forma como se acomodaron fue completamente diferente. Unos se agarraron de los hombros, otros se agarraron de la cintura. El maestro dijo, no, pues yo tengo 2 y vienen aquí conmigo, van a la par. Hacer ese cambiecito y ver que el chico integralmente se vaya, pues, que no nada más se vaya con un 10 académico, sino que él también haya crecido desde el primer momento en que entró a mi escuela, como en el último día en el que se va. Y ese es uno de los principios, aprender a ser como persona, ser como ser humano, porque es uno de los objetivos de nuestras escuelas también, del nivel también, ¿sale? Entonces, el tema que lo que a mí me corresponde es esto, un paradigma es un modelo a seguir, lo podemos cambiar, los podemos hacer una mezcolanza ahí, porque eso nos lo permite. Ahorita están imperando 4 modelos, ya lo dijimos, el constructivista, el conductista, el constructivista, el cognitivista, el sociocultural y el humanista, que vamos a hablar ahorita de lo que es el humanismo también, el humanismo mexicano, que viene a colación con esto que planeamos, con esto que son nuestros objetivos, son nuestra metodología a seguir, con el fin de que el chico aprenda, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a partir con los siguientes compañeros para que sigamos con la exposición, ¿sale? ¿Va? Adelante, compañeritos. Sí. Tú.
lo terminas en 5, dices. Bien, como ya lo había mencionado la maestra, hay varios paradigmas que se marcan en la nueva escuela mexicana. Uno de ellos es el paradigma conductista. ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría del conductismo? ¿Sí? Profe, ¿nos puede decir de qué trata? Bueno, es la teoría conductista dada por Watson, desarrollada por Frederick Skinner, hablan de estímulo-respuesta. Es decir, ¿cómo voy a lograr el aprendizaje a través de premios y castigos? Ok. Entonces, pero se debe dar un reforzamiento, un castigo de manera puntual. Creo que la limitación del enfoque conductista es que a veces se centra más en una adquisición por el método premio-castigo, en el sentido de que a veces, en lugar de ayudarle al estudiante, él nos condiciona. ¿Qué me vas a dar? Porque sin darnos cuenta, nosotros digamos ese conductismo porque es un abstracto. Y lo aprendemos el conductismo no por la teoría, sino por ensayo y error. Sí. Porque en realidad muchos desconocen qué es el conocimiento, el análisis de la conducta, etcétera, etcétera. Ok, muy bien, muchas gracias, profe. Yo creo que es la parte del premio y castigo. Se va tomando un individuo, un marcado, y aparte tienes que aprender lo que dice, ¿no? O sea, lo que el otro dice es la verdad, tienes que repetirla, tener una formación personal de acuerdo a los sistemas que están. Si no haces eso, obviamente hay castigos. Si haces eso, hay premios. Pero ahí entonces te dogmatizas porque haces exactamente lo que te dice. Porque está dirigiendo en la familia, en la escuela, en grupos políticos, te van dogmatizando. Pues no hay libertad de pensamiento, no hay buscar alternativas, pensamiento crítico, no hay eso. Entonces, si lo haces como te dicen, premio. Si no haces como te están indicando, te castigas. Eso es premio y castigo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que nos dice este paradigma? Lo que nos dice es que va a trabajar la conducta. ¿Cómo la va a trabajar? Creando o modificando conductas. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? ¿Ya no lo había dicho los profes? Con premios y castigos. ¿Bien? Es lo que dice este paradigma. La conducta se puede crear o se puede modificar con premios o castigos. Estos son estímulos. ¿Bien? Estos estímulos pueden ser positivos o negativos. El estímulo positivo es el premio, el estímulo negativo es el castigo. Cada uno tiene una función, ¿vale? El estímulo positivo hace que se cree una conducta, el estímulo negativo hace que se modifique la conducta, ¿bien? El estímulo negativo hace que las probabilidades de que una conducta se repita aumenten y el estímulo negativo hace que las probabilidades de que una conducta se repita disminuyan, ¿vale? En este paradigma se marcan 5 puntos importantes para poder meterlo a la educación. ¿Cuáles creen que sean estos 5 puntos importantes? ¿Nadie? No se peleen. ¿No? Bien, ok, vamos a marcar primero uno. Para poder llevar a cabo el paradigma conductista, lo primero que se va a tomar es la enseñanza. Ya lo había mencionado el profe Martín. ¿Cómo se da la enseñanza en este paradigma? Bien, es como lo había mencionado la profesora anterior a mí. El paradigma es como un modelo a seguir, ¿vale? 13, 12, 11, 10. Bueno, esto es más práctico. Paradigma cognitivo. Vamos a hablar prácticamente de 3 cosas. Debemos entender que el paradigma cognitivo lo único que habla es de cómo el estudiante recibe, almacena y procesa la información. Y entonces vamos a hablar de cómo ABP, aprendizaje basado en problemas. Otro, uso de mapas mentales y por último, técnicas de memorización. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, miren, el estudiante tiene que, si vamos a basarnos en el aprendizaje basado en problemas, yo lo he vivido con los estudiantes. Con solo que le pidas a un estudiante, calcúlame el área, yo soy del área de matemáticas, si al muchacho le pides, calcúlame el área del piso del salón, y miren, un error clásico que cometen los estudiantes es, por ejemplo, si de allá a esa esquina a esta esquina mide 2 puntos, primero les voy a decir el error, luego les voy a decir lo que, el estudiante estaba tan acostumbrado a que el maestro le dicta, a ver, escriban el problema, y los muchachos, hay muchos estudiantes muy buenos en matemáticas, que ellos lo resuelven a la perfección, pero no es lo mismo resolver un problema que el profesor les da, a que le digan, a ver, saca las medidas, y cuando, fíjense, ese es un error gravísimo que los estudiantes, a veces hasta los más inteligentes se equivocan. Por ejemplo, si quiero calcular este rectángulo del salón, es un problema real. Y de aquí a acá mide, por ejemplo, 2,7 centímetros. Escuchen, agarran el flexómetro y miden 2,7 y le dictan al compañero que está escribiendo 2,7 metros. Y ya cometieron un gravísimo error. Porque no es lo mismo 2,7 que 2,07. Y obviamente todos los cálculos que ellos van a hacer van a estar equivocados. En eso radica justamente cómo el estudiante debe de resolver los problemas, pero de manera real, no nada más quedarse con la pura teoría. Lo estoy haciendo de manera rápida, ¿sale? Uso de mapas mentales. No sé ustedes, pero en mi época, yo nunca jamás, de estudiante, yo nunca utilicé mapas mentales. A mí me funciona el cuadro sinóptico y es el que hasta la fecha lo sigo utilizando. No sé, ahora creo que ese del concepto
de mapas mentales creo que son teorías modernas, ¿no? Desde que llamémosle de 10 años para acá, yo no uso un mapa mental. A la fecha, yo voy a exponer algo, utilizo mi cuadro sinóptico, utilizo mi hojita de notas, pero bueno, son a final de cuentas estrategias que a cada persona le funcionan y no todas las personas piensan igual. Así es que a ti te funciona, a otro no le funciona, ¿sale? Y luego vamos a hablar un poquito de las técnicas de memorización. En matemáticas es fabuloso cuando utilizamos técnicas de memorización, como por ejemplo, alguno que no sea de mate de ustedes, ¿me puede decir las fórmulas de las 6 funciones trigonométricas? ¿Alguien que no sea de mate? O sea, cuando te hablan del seno igual al cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí las dicen? Pero les costaron mucho trabajo aprendérselas, ¿sí o no? Hoy en día, cuando a mí me toca dar trigonometría, yo les aplico la técnica que inclusive le llaman mnemotécnica. ¿Qué significa? Una técnica para poder memorizar algo muy fácil. Y entonces escribes, por ejemplo, las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y empezamos a hacer la porra de la coca. ¿Sí se la saben, la porra de la coca? Esa que dice así más o menos. Coca, coca, hip, burra, hip, burra. ¿Se la aprendieron? No, ¿verdad? La voy a volver a repetir, ¿sale? Y entonces vuelvo a repetir la porra. ¿Cómo dice la porra? Coca, coca, hip, burra, hip, burra. Y de esa manera, el estudiante ya tiene ahí las fórmulas de las 6 razones trigonométricas, que son seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y por ejemplo, en cálculo integral, no sé si alguna vez llevaron ustedes, pero cuando vieron el tema de integración por partes, hay una fórmula que yo me la aprendí así en mi época de estudiante. La integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. No sé ustedes cómo se la aprendieron, pero hoy en día, esta formulita, usando una mnemotécnica, la podemos aprender de la siguiente manera. No la voy a escribir por cuestiones de tiempo, pero aquí dice, cuando les pregunten a ustedes, muchachos, ¿conocen la fórmula de integración por partes? La respuesta es sí. Vean las iniciales con la que empieza. Un día vi, igual que una vaca sin cola vestida de uniforme. Y le hacemos que el muchacho dibuje. Y una de mis clases es que el chico participe. Y viendo esta situación de lo sociocultural, el hecho de que pierda el miedo a participar o a decir algo es algo que me importa mucho porque valoro mucho la participación. Así que para ello vamos a hacer una actividad rápida para que no se acaben las participaciones en este equipo. Saquen una hoja en su cuaderno, por favor, todos. Una hojita en su cuaderno y dibujen un círculo. Un círculo. Que llene toda la hoja, por favor. Que llene toda la hoja. Y ahorita mi edecán me va a ayudar para darles un papelito a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el círculo? Sin que nuestro compañerito de al lado vea, en nuestro círculo vamos a hacer un emoji. ¿Saben qué son los emojis? Muy bien. Sobre lo que diga el papelito. Todos los papelitos tienen emociones. Entonces, quiero que me dibujen una emoción utilizando el círculo como si fuera una cara. ¿Ok? Sin que el compañerito de al lado vea. El círculo es la cara. ¿Vale? Les voy a dar un minuto para no tardarnos. Sí. Un minuto. ¿Ya está dibujado? Arranquen la hoja y doblen su papelito. ¿Ya está? No, no es necesario. Muy bien. Dentro de todo el panorama sociocultural, nos dice que a través de nuestros conocimientos en historia, música, ¿qué más cosas pertenecen a la cultura? A ver, que alguien me apoya. La literatura, el teatro, la danza. Muy bien. Relacionado con las artes, ustedes acaban de hacer algo relacionado con las artes. Un dibujo, una pintura. ¿Ok? Vamos a seguir en esa línea solamente para perder el miedo a participar, así como lo hacen los chicos. Entonces vamos a doblar sin que nadie vea y nos vamos a aprender una canción. Fácil de aprender. ¿La podemos ver ahí? Las líneas es para hablar de una de nuestras emociones. Entonces voy a ocupar la emoción de la alegría y vamos a cantar. La alegría pasó por aquí, yo no la vi, yo no la vi. La alegría pasó por aquí, yo no la vi, yo no la vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La alegría pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La alegría pasó. ¿Aprendimos la canción? Muy bien. La actividad es la siguiente. Como ya no hay mucho tiempo, lo vamos a hacer hacia ahorita, pero la idea es que estemos en círculo. Entonces ahorita solo les voy a pedir que me ayuden poniéndose de pie para que podamos cantar la canción. Y su papelito, profe. Muy bien. Entonces, la intención en esta actividad es que podamos identificar qué emoción tiene tal compañero. Y para esto vamos a interpretar la emoción, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos la alegría?
No sé, la alegría pasó por aquí, yo no la vi, ¿ok? Pero una personita, maestra, va a tener que adivinar quién tiene esa emoción analizando la forma en la que se expresan, ¿ok? Sí, si por ejemplo el maestro está expresando la alegría así bien grande, como yo tengo el papelito de la alegría, tengo que ganarle esa emoción y hacer que la maestra me note para que sepa que yo tengo la emoción, ¿va? Muy bien, entonces, la primera, cantando la canción, vamos a, maestra, tiene que descubrir quién tiene el miedo. Vamos a interpretar el miedo todos, pero aquel que tenga la palabra le exagera para que la maestra adivine. 1, 2, 3. El miedo pasó por aquí, yo no lo vi, yo no lo vi. El miedo pasó por aquí, yo no lo vi, yo no lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El miedo pasó, ¿qué pasa? Pasen con alegría. Bueno, vamos. 8, por favor. Sí, la aplico. Y yo con eso. ¿Están estresando? Es tiempo. Ok, ahora por favor se levantan. Ustedes saben para quién fue ese papelito. Ya saben para quién fue, no importa si llegaron los 8 o no. Se levantan. Van con la cabeza, todos arriba. Todos arriba. Todos arriba. Ahora, ya que estás parado, agarras tu papelito, ya sabes para quién es. Vas a ese papel con la persona, se la entregas. Si quieres dar un abrazo, se lo das. Si no quieres, toma la decisión. Entonces comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. Todos arriba, por favor. Todos arriba. ¿Tú me viste mío? ¿Cómo que guapa? ¿Listo? Gracias. Adrián, tal vez saliendo. Ya los papelitos, por favor. Son muchas características. Ok. Bien, los papelitos tienen 2 minutos para leerla. ¿Qué puso sexy? Con esa colita de caballo. Bien. Yo creo que ya terminaron. Muy bien. Me gustaría saber quién de ustedes, el primer papelito que escribió, o aunque sea el último, lo escribió para ustedes mismos. Que alce la mano. Dije 8 papelitos para 8 personas de este lugar, para 8 maestros, incluido tú. ¿Nadie escribió un papelito para ustedes? 8 papelitos. Ok. ¿Tú no eres una persona? ¿Tú no eres un maestro? Para 8 maestros. Ok, eso nada más significa una cosa. Que necesitas voltear un poco hacia ti.
que necesitas quererte tú, y creo que el primer papelito tenía que ser tuyo. Sin embargo, desafortunadamente es el que siempre olvidas, tú. Y bueno, ahora la siguiente pregunta es, cuenten sus papelitos, por favor. ¿Quién tuvo 2, 4, 6? El papel económico va a ser necesario, no indispensable, necesario para toda sociedad. Hace rato la maestra habló de reaprender. En realidad, creo que por ahí hay una filosofía que habla de la deconstrucción. Y la deconstrucción es deconstruir todo lo construido, todo lo que ya sabes. Entonces, todo lo que ya sabes, obviamente, es lo que la sociedad te ha puesto. Y como toda la sociedad te ha puesto, qué es lo que debes pensar, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de, cómo debes convivir, cómo debes de tener tus costumbres, tus tradiciones. Entonces, todo te lo han enseñado. Entonces, deconstruir significa que rompas con todos esos paradigmas, con todos esos sistemas. Obviamente, es ir contra corriente. Yo creo que el precio es muy alto, por eso es difícil deshacernos de eso. Digo, en el idealismo y en el romanticismo que decía el profesor, obviamente está bien, porque obviamente ser romántico está padre. El asunto es cómo cambias un sistema completo. Es difícil. No, el sistema va. Las masas les encanta andar en masas. Entonces, por eso se perdón. Y bueno, les puse una última palabra aquí que en realidad no se las había dicho, pero es la indiferencia. O sea que el capitalismo actual y todos los modelos educativos van hacia la indiferencia. ¿Por qué? Porque el ser humano no es propiamente el centro. Digo, en el siglo XV la dignidad humana era el centro, pero pues eso se ha quedado un poco. Gracias. Bueno, maestros, pues vamos a empezar con una propuesta que nosotros lo imaginamos como alguna evidencia de lo que estamos trabajando, pero aterrizando a la práctica. Si bien el humanismo universalista, el contemporáneo, el histórico, nos dan cuenta de cómo el ser humano ha venido cobrando sentido en esta sociedad al grado de ser el punto central de esta propuesta pedagógica llamada Nueva Escuela Mexicana, pues si nos adentramos al documento, allí vamos a conocer, allí nos menciona el devenir del ser humano desde una etapa donde se encontraba en la época oscurantista, donde apremiaba el pensamiento religioso, teocrático, aparece entonces al vencer el Renacimiento, viene el humanismo histórico, en donde se intenta recuperar un poquito al centro del universo a esa persona que piensa, que siente y que es capaz de aportar a la sociedad, ¿sí? El humanismo universalista, entonces tiene al centro al ser humano y la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, ¿a quién tiene al centro? Al estudiante, exactamente, al estudiante. Diversos modelos pedagógicos, diversas propuestas pedagógicas han sido estructuradas pensando en alguno de los elementos pedagógicos del sistema, como es el aprendizaje, como es el docente, como lo vimos hace rato, y como es el proceso de enseñanza. En este momento, que se trata de una propuesta derivada del humanismo mexicano, pues tenemos al centro a un estudiante. ¿Qué requerimos del estudiante? ¿Que sienta o que piense, según el humanismo mexicano? Que sienta o que piense. Recuerden que uno de los pilares del humanismo mexicano y de la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana es generar una participación corta. No, los que no son. ¿Cómo nos miran desde afuera? A Prepa 92, ¿qué pueden visualizar ustedes de una institución como la nuestra? Porque tienen una líder hablando del director, lo he escuchado los directivos, y a partir de esta parte, ¿no? De lo que proyecta el director, obviamente se ve el reflejo de los maestros, ¿no? Su compromiso hacia los alumnos, la institución está bien cuidada. Entonces, como decían, desde una ocasión creo que el profesor lo dijo, no lo de afuera, no me acuerdo dónde escuché, pero fue maestro de aquí, que lo de afuera tal vez es lo que está feo la instalación, ¿no? Pero realmente las personas cuando ingresan a la escuela, pues obviamente es otro, como en mi caso, y vienen con otro grupo, ¿no? De maestros, igual nos se llevaron otra imagen de la institución, ¿no? Entonces, de allí desprenden esta parte, ¿no? La forma como expresan o exponen sus temas, igual, ¿no? Todo esto da que van comprometidos, ¿no? Y el líder, ¿no? Se compromete a que su personal, a que el docente se actualice, y creo que es lo que yo alcanzo a visualizar. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Díganos características así como puntuales, maestro. Pues que tienen unas bonitas instalaciones. Bonitas instalaciones. Maestro, ¿había dado su manita? Pero hay un grupo de profesores que tienen una convivencia. Vemos que hay grupos de profesores que tienen una convivencia así muy estrecha, muy solidaria, muy estrecha, así de orgullo pues del lugar donde están laborando, que sienten contentos por la forma en que trabajan o cómo se desempeñan. Eso es lo que aprecio nada más. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar en esas 3 participaciones. ¿Lo concedo? Pasamos, maestro. Les comento, esta propuesta de tutoría de pares está basada en una misión, visión y valores institucionales. Quisiera que los podamos leer y señalar aquellos elementos que tienen que ver con el humanismo. Somos una casa de estudios de la zona oriente del Estado de México, que basándose en principios formativos, científicos, humanísticos, inclusivos, trabaja colaborativamente para formar seres humanos quienes mediante la reflexión crítica histórica y participación colectiva sean capaces de comprender para transformar su entorno, contribuyendo al bienestar común. Esa es la misión de esta escuela. Esa misión la tiene la elección. ¿Perdón? Esa misión
¿Ya tiene tiempo? La misión, visión y filosofía institucional la construimos en colectivo cada ciclo escolar. La vamos transformando de acuerdo a las características de nuestra población estudiantil. ¿Y esa es la actual? Esta es la actual, ciclo escolar 24-25. ¿Por qué se los estoy compartiendo, maestros? Quisiera que detectáramos aquellos elementos que pertenecen a la propuesta de la nueva escuela mexicana y que tienen el fundamento en el humanismo universalista. Si se dan cuenta, está construida con todos esos elementos, ¿sí? Pasamos a la misión. Al revés, sí, misión. Ser una comunidad escolar de nivel medio superior comprometida con la formación humanista, a través del fortalecimiento de la epistemología crítica, formando ciudadanos con conciencia histórica y ética, que impulsen una transformación sociocultural en sus comunidades, contribuyendo a la construcción de una sociedad más participativa, incluyente y justa. ¿Consideran que está apegada a los elementos pedagógicos de la nueva escuela mexicana? ¿Consideran ustedes que están a la par tanto misión como visión? ¿Consideran ustedes que este panorama nos dice que mi programa Tutoría de Pares tiene que estar apegado a estos lineamientos? Vamos a verlo, maestra. Estos son los valores que nos definen como institución. Son un chorro de valores. Yo había propuesto en aquella ocasión. De verdad, con que nos propongamos uno, es suficiente. Sin embargo, la participación de todos los compañeros pues dio lugar a todo ello. Supongo que no son diferentes a los que ustedes se han planteado en sus instituciones. Aspiramos a esto, nos movemos con esto y aparentemente somos el ejemplo como docentes de estos valores. ¿Sale? Maestro, por favor. Principio situacional, lo que ustedes me comentaban hace rato. ¿Cómo nos miran a Prepa 92? ¿Cómo? ¿Cómo desde afuera ustedes consideran que realizamos la práctica pedagógica? Bueno, a nivel interno tenemos... ¿No? ¿Para qué? Para que se centre en la inclusión de lo multicultural, lo intercultural y obviamente en todo para generar armonía. Contexto externo, la participación comunitaria es mínima. Si ustedes se alcanzan a dar cuenta, el contexto que rodea a Prepa 92 es pobre, es limitado, es marginado. Tenemos un canal de aguas negras bastante cercano y habiendo una unidad pedagógica en esta zona, porque existe preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, no hemos logrado generar un proyecto que transforme esa realidad. Grave, ¿no? ¿Leímos misión y visión? ¿Lo estamos logrando? Estamos cortos, en fin. Bueno, ahí está, el contexto externo, más lo que ustedes perciben que se vive al interior de esta escuela. Siguiente, maestro, por favor. Pasamos. Esa es la parte situacional. Eso es cómo dibujamos el entorno de esta práctica pedagógica llamada tutoría de pares. Pasamos a la selección de contenidos. La selección de contenidos, a mi juicio, es parte de los diferentes programas que una institución educativa tiene que realizar. Y digo tiene que realizar porque el programa Yo No Abandono, como el programa GPA, como el programa de riesgos psicosociales, como el programa de valores, son institucionales. Y sí o sí lo tienes que llevar a cabo. Entonces, en esta propuesta llamamos a la tutoría entre pares. La tutoría entre pares tiene sus grandes ventajas. Hay un aprendizaje colaborativo para construcción del conocimiento colectivo entre estudiantes, es el apoyo mutuo entre compañeros y que además ayuda a reducir los índices de reprobación y abandono escolar. ¿Sí? ¿Por qué decidimos que una propuesta como esta tiene que ser analizada? También se vale si ustedes la quieren nulificar y la quieren destrozar. Esta propuesta la traje para eso, para que ustedes nos apoyen en la nutrición, en su retroalimentación, pero también, si hay que destrozarla, pues la destrozamos. Tenemos un poquito menos. Ajá. Bueno, entre las grandes ventajas de trabajar una tutoría de pares es que proporciona un referente identificatorio de alumno a alumno. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cómo los jóvenes les da pena o miedo preguntarle al profesor, levantar su manita. Ah, pero se junta con su amigui y lo logra, ¿sí? Y entonces el amiguito le está apoyando. A veces es mucho más, lo ha comentado ellos, sencillo, como lo explica el compañerito, que el mismo maestro, ¿sí? Luego, promueve el desarrollo personal y humano de los estudiantes involucrados. La tutoría de pares es arena fértil para el diálogo e intercambio de saberes. Coadyuva en la construcción de la identidad de las y los jóvenes, propicia la participación activa, promueve el desarrollo personal y humano de los estudiantes involucrados. Bye. Todos esos elementos, nuevamente nos regresamos a que tenemos a un ser humano al centro. ¿Sí? No lo hemos perdido de vista, sigue estando nuestro estudiante al centro. Sin embargo, a la hora que pasamos a las estrategias de acción, a ver, ¿cómo lo vamos a accionar? Bueno, al menos aquí los estudiantes eligen a quién le gustaría tutorar, ayudar, acompañar. Cabe señalar que el estudiante tutor pues, debe poseer ciertas características. Maestra, la que sigue, por favor. Ahí está, el perfil del estudiante tutor.
Es un alumno o alumna regular, participa de forma constructiva, tiene habilidad y disposición para el trabajo, tiene habilidad comunicativa, capacidad de liderazgo, muestra empatía, cuenta con habilidades sociales, etc. ¿A quién no le gustaría que le digan que tiene todas estas características para trabajar como tutor? Los chicos, de verdad, de pronto se sienten los muy cuando son elegidos. Es que quiero que tú me ayudes, si quieres, si puedes, etc. Bueno, ¿cómo se siente el estudiante que va a ser tutorado? Bueno, si él lo ha elegido, la socialización es amplia, la colaboración es amplia, la comunicación es amplia. Todos nosotros, en Prepa 92, hemos estado trabajando desde hace 4 años, maestros, la pedagogía de Paulo Freire. Tal vez se nota en el discurso, tal vez sí se nota en los proyectos, pero sí percibimos, esta propuesta deviene de la pedagogía de Paulo Freire, todas sus materias. Le estoy incitando, le estoy motivando para que me diga, ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría? Y regresamos a poner al estudiante al centro. ¿Sí? Conclusión, suena padre, suena ideal, de pronto funciona muy bien, de pronto no funciona, ¿sí? Alcanzamos metas, alcanzamos logros, pero no los óptimos. Aquí viene el cuestionamiento a todos nosotros. ¿Y dónde quedamos nosotros, como docentes, que estamos desarrollando esto? Porque todo el tiempo hablamos de estudiante, y la técnica que aplicó el maestro tiene que ver contigo. ¿Y yo dónde estoy? ¿Qué tanto soy capaz de dar al otro y cómo estoy compartiendo eso con el otro? No sé si me explico, maestros, pero si tienen alguna duda o algún punto en el que no estén de acuerdo y que tengamos que modificar, de verdad, con todo gusto. Bueno, antes de que contesten la pregunta muy difícil de la maestra, me gustaría saber, uno de ustedes, Jesús, que recibió sus papelitos, para ir cerrando ya. Sí. Háganme ustedes nada más. ¿Qué se siente recibir papelitos y que fueron dirigidos a ti? Nada más una personita. Sí los leyeron, obviamente. Adelante. En mi caso, a pesar de que somos muy pocos de la escuela de aquí de Fronteros, yo pensé que nada más iba yo a recibir por parte de los que me conocen. Entonces, para mí fue muy grato recibir comentarios de los compañeros, solamente con la observación nos catalogan con 5 varias virtudes que reconocen por parte de nuestra persona o de la cuestión profesional que estamos realizando dentro de este taller. Pues para mí fue muy grato recibir 7 comentarios. Muchas gracias, suficientes. ¿Se incrementa el autoestima? Te sientes así como contento y dices, wow, tengo todo eso. En realidad, muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos también de qué es lo que tenemos y los otros sí lo ven. Entonces, maestros, yo creo que la invitación es a que volteemos mucho a nosotros. Nosotros nos están viendo todo el tiempo, pero volteemos a nosotros mismos. Entonces, es muy interesante. Obviamente, los alumnos son muy importantes, pero creo que los maestros también lo somos. Entonces, en general, no se trata de maestros y alumnos, se trata del ser humano, ¿no? Y al tratarse del ser humano, creo que eso es lo que es interesante, ¿no? Y bueno, para hacer un comentario a la maestra, trabajé con ella de equipo, con los compañeros, pero pues lo vemos desde afuera solamente, ¿no? Entonces todas las propuestas creo que van encaminadas a trabajar ese ser humano, pero yo digo que su propuesta está muy bien. Así, maestro Gerardo, así entendí la actividad. Utilizar el texto para aterrizarlo en una propuesta donde se visualice tanto el principio situacional como las diferentes etapas del proceso pedagógico planeación. Entonces, compañeros maestros, pues esto es lo que se trabaja, esto es lo que hay, los resultados no son tan favorables como parece y tampoco es lo que parece desde afuera. De verdad, aquí al interior se viven situaciones que de pronto hemos llegado a cuestionarnos esto. ¿De verdad? Somos lo más importante, nuestros estudiantes son lo más importante, porque de verdad se realizan 20,000 cosas en donde nunca se le pregunta al joven si lo quiere, si lo necesita, o si es por él o por ella. Al contrario, salen afectados. Entonces, insisto, en el papel suena bien padre y bien alineado, y si el maestro director o la maestra subdirectora lleva la propuesta, dirán, no, wow, Prepa 92. Pero al interior, se sienten, se visualizan con rupturas, maestros. Y bueno, nuevamente caemos, el ideal, Nueva Escuela Mexicana, humanismo. ¿Qué parte tan ideal suena esto? ¿Cuándo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si ya vimos que no hemos sido capaces de transformar nuestro propio entorno. Al interior de la escuela, sí, todo padre. Es apariencia. Maestro. Mira, yo creo que lo situacional que, como mencioné al inicio, esta parte, ¿no? De ser, sentir, pensar, la ser y tener, la mayoría estamos enfocados a la cual en los últimos 3 y no en el principal, que es el ser. Entonces, yo creo que perciben esa parte que nos hace falta más la cuestión de preocuparnos por el ser y ocuparnos del ser. Pues sería como hacer realmente que las personas entendamos que la sociedad requiere de instituciones, de normas, de reglas, de convivencia, de compromiso con el bienestar común y la cuestión obviamente de estar mejorando constantemente. Entonces creo que ese es el objetivo y ya obviamente ya no decir, o no tendremos la necesidad de decir sociedad como sinónimo de sociedad, ¿no? Pero es en pos de eso, o sea, el alumno, el papá, la mamá, etcétera, hacerlo sentir que su papel o su rol social en la sociedad es muy importante para tener una mejor condición de vida. El ideal creo que es lo que nos mueve, ¿no? Sí. A querer cambiar. Son ideales, pero nos mueve a hacer las cosas, pues, a tener fe que las puedes cambiar por el progreso, etcétera. Pero la otra es
la cuestión de cómo cada uno es importante en su rol social. Desde el barbendero, que es una persona a la que se le tiene que respetar por su trabajo, porque es un papel importante. El policía, que digo, la sociedad actual está muy mal parada en la sociedad, los demás también, ¿no? Pero bueno, pero creo que... Después, en el sentido de una perspectiva, quiero compartir con ustedes, es una búsqueda del yo a través de una ontología, ¿no? Y tal vez esa perspectiva de ontología, Gerardo diría, Mario, es óntico, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que diseccionar el yo, ¿sí? Un yo que está encarcelado por una cultura líquida, una realidad líquida, la cual se nos va de las manos y la adaptamos de acuerdo a nuestros propios intereses, ya sea personales, sociales o económicos. A través de la pedagogía de Paul Freire, esa pedagogía de la autonomía, creo que es muy importante porque Freire visualizaba cuál es la comunidad latinoamericana en la cual nos encontramos, ¿no? En la cual debemos de propiciar una cultura donde el profesor sea el mediador de la libertad, ¿sí? Y entender esa humanidad que debe ser develada, ¿sí? A través de ese yo que ha sido narcisista, egoísta, individualista, que promueve el vacío. Entonces, este vacío debe enfocarse a través de un sentido en el aquí y en el ahora de la vida. Desde esa perspectiva de darle sentido a la vida, ¿sí? Debemos de, primero, transformarnos nosotros como maestros, ¿sí? Para poder tratar de darle esa nueva visión al alumno. Porque sin darnos cuenta, nosotros en nuestras exposiciones fuimos muy repetitivos. Nosotros fuimos el centro, el maestro fue el centro del aprendizaje. Y para romper ese esquema, yo diría, ¿qué les parece ese comentario, Rupert, lo que estoy diciendo? Que en nuestras exposiciones centramos mucho la exposición en el maestro y cometimos ese error de que lo que no nos dice el nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana. ¿Tú qué opinas al respecto? Es que la verdad no entendí lo que me preguntas, pero supongo que las dos exposiciones pasadas, que fueron muy repetitivas, donde el maestro fue el centro. Sí, eso entiendo. Ok. Yo le preguntaba hace rato a la compañera maestra del modelo educativo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Conductista. Y yo decía que si era bueno o era malo, ¿no? En realidad, nada es bueno ni nada es malo, sino simplemente son propuestas diferentes. Centrar el aprendizaje, la enseñanza en el docente, yo creo que tampoco es malo porque dio frutos. En su debido momento, creo que fue de acuerdo al contexto. Y se necesitaba un tipo de modelo educativo, no había uno como tal. Y se retomaron cosas para ese preciso momento. Y yo creo que todavía tiene cosas interesantes ese modelo. De acuerdo a lo que necesita el capitalismo, pues yo creo que el conductismo realmente sigue en pie. Digo, con otras máscaras, con otros tintes, pero aún sigue. El nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, pues yo creo que también tiene sus aciertos y muy, muy interesantes todos los aciertos. Sin embargo, para el proyecto neoliberal no le es funcional. Y obviamente nosotros tenemos que hacer un doble o un triple trabajo respecto a eso, porque la sociedad ya es individualista, ya es egoísta, ya dijiste hace rato, es egocéntrica, ya es todo eso. Entonces, nosotros al querer cambiar en la nueva escuela mexicana que sea el centro el alumno y el humano, obviamente pues caemos en una situación compleja porque la sociedad capitalista quiere una cosa y nosotros vamos trabajando hacia otro sentido, ¿no? Y bueno, saber que no solo lo interesante de esta propuesta es que no le toca solamente al docente, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que le toca al Estado, le toca a los padres de familia, le toca a los docentes. Un deseo, arrojar un ser totalmente de ver qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces, doy la palabra a la exposición. Perdón. Pero yo creo que sí están planteando las cuestiones de la nueva escuela mexicana o la propuesta pedagógica de la nueva escuela mexicana retomando las diferentes pedagogías, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera exposición que se hace, creo que la indicación que dice la maestra, no quiero que gane uno, el chiste es que ustedes busquen la forma de regresar, no importa tiempo, el lugar en el que lleguen, es una meta nada más regresar. Entonces ahí interactuamos todos porque pues, yo me tuve que vendar los ojos, tuve que tener la confianza en el compañero, tuve que tener contacto con la espalda de la maestra Cecilia, entonces ahí nos vimos como seres humanos. Yo veo que a algunos de nosotros nos cuesta todavía trabajo poder abrazarnos, poder estrechar la mano, la sonrisa. Entonces es parte del humanismo, es la convivencia entre seres humanos. Entonces con la primera actividad, a lo mejor no está descrita de cómo se van a dar las situaciones, ¿no? Pero sí se da esa parte. La otra, cuando hablan los compañeros, obviamente la maestra Carla tiene un dominio de esa teoría pedagógica, pues, es su especialidad, ella preparó su clase,
pero escuchamos a algunos compañeros que hablaban lo que era el conductismo, más o menos qué ideas generales, etcétera. Todos los maestros, alumnos que estábamos ahorita, estaban bien vertiendo ideas, ¿no? Y la otra, pues, se le escucha atenta a lo que están diciendo los compañeros, pues para llevar un conocimiento y decir, pues ahora tengo que revisar esto, tengo que revisar aquello, etcétera. La otra, creo que estamos haciendo lo que se hace, ¿no? Que dice la nueva escuela mexicana. Es un ensayo-error, hoy me lleva un aprendizaje, pues tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Yo por eso le pregunté a la maestra, ¿y usted qué observaciones tiene hacia nosotros? Yo tengo las mías, ¿no? De que inconscientemente tenemos todavía la intención de ganar, de ser los primeros. Y a veces no escuchamos bien las instrucciones. Ese es mi aprendizaje, pero de lo que yo observé y aprendí de todos los compañeros. Y el otro es la autocrítica, ¿no? Yo he comentado algunas cosas en el buen tenor de decir, pues está muy bien, pero acá tengo que mejorar yo, pues, para tener un poquito de mejora en la cuestión esta de la relación con los alumnos, ¿no? Entonces creo que no fue muy repetitivo, desde mi punto de vista muy particular. Sí están llevando las cosas así como te lo sugiere la nueva escuela mexicana. Y pues ese ensayo error, creo que eso es lo que nos debería inculcar institucionalmente las autoridades de la parte de la nueva escuela mexicana. Es un proyecto, como decía el maestro Lascano, que tiene que irse construyendo a partir de abajo, de la convivencia de los pueblos con los chavos, de la convivencia entre pares, entre directivos, etcétera, que se tiene que ir construyendo y tener la idea que se va a convertir a lo mejor después en un paradigma donde te van a decir, este sabe, ese, etcétera. No, sino tiene que tener una dinámica, un cambio constante, se transforma a partir de la región, el lugar, no sé, y a partir de las nuevas, yo digo que son nuevas construcciones de material didácticos. Digo, yo lo voy a decir yo, para mí. A mí, por ejemplo, cuando te llega una editorial y te dice, aquí está todo, entonces yo tengo que adaptarme al libro. O sea, ya no hay una creatividad mía en el sentido de, no, yo puedo poner un cuento, una nota periodística, algo que había en internet, un video, etcétera. Yo me apego a lo que es el libro que me están vendiendo. Y entonces ya rompí con la nueva escuela mexicana, porque no estoy partiendo de mi contexto. A lo mejor que lo escribió sí partió de su contexto, pero yo no. Entonces yo creo que la idea es partir del ensayo y el error y ir viendo, observando las ideas que tiene cada uno de ustedes, o yo, para mejorar un poquito la cuestión de la enseñanza. Gracias. Yo creo que lo que dice el profesor Martín es muy cierto, ¿no? Tenemos que ir construyendo, ¿no? Incluso, pero en primer lugar, ser autocrítico, ¿no? A lo mejor dice, el maestro Mario, pues, ¿por qué dice eso, no? No, pues no quiero decir que las clases no estuvieron bien planeadas, bien organizadas, sino entender la postura pedagógica de la pedagogía de Freire, de la filosofía del norte-sur, etcétera, ¿no? Ir estructurando, pero ver ese sentido, qué sentimos en este momento. Creo que ese sentir de la vida, sentir del aquí y del ahora, ¿sí? El ser sistemático llevando un modelo de diagnóstico, de planeación, de estrategias, de conclusión, solamente es un camino. Pero no necesariamente ese camino debemos de llevarlo de manera automatizada, sino quien nos lleva a este proceso es el estudiante. El estudiante que siente, que ha aprendido. ¿Cómo va a ser su transformación? Pues no, pero ver ese sentido, qué sentimos en este momento. Creo que ese sentir de la vida, sentir del aquí y del ahora, ¿sí? El ser sistemático llevando un modelo de diagnóstico, de planeación, de estrategias, de conclusión, solamente es un camino. Pero no necesariamente ese camino debemos de llevarlo de manera automatizada, sino quien nos lleva a este proceso es el estudiante. El estudiante que siente, que ha aprendido. ¿Cómo va a ser su transformación personal, social y ética? Entonces es develar ese yo, y esa develación del yo sea autocrítico, como diría el texto, metacognitivo, crítico, creativo, pero a través de su propia realidad. Tengo bueno, a ver. Tal cual en la lectura nos habla del paradigma humanista. Retomando lo que me han dicho ustedes también. ¿Por qué, por ejemplo, con el profe? ¿Por qué necesitamos el paradigma humanista? ¿Por qué está ahorita? ¿Por qué tenemos que estar viéndolo? Si al final de cuentas, veámoslo así, nuestros padres o nuestros maestros estaban mal, ellos estuvieron en un paradigma conductual. ¿Nos hizo a nosotros malos? ¿Los hizo a ellos malos? ¿Por qué cambiarlo a humanista ahorita? ¿Por qué de pronto? El problema, como dice el maestro, y de hecho él lo contestó tal cual, es que nada en exceso es bueno, nada. Todo depende del paradigma, todo necesita tener un equilibrio. En ese momento funcionó, y en este momento ya no nos funciona. Tenemos que ver, cuando utilizamos en exceso algo, explotamos. Cualquier cosa explota cuando lo usamos en exceso. Y cuando explota, ya no nos funciona. Es así con las organizaciones, con las ideas, con los movimientos, con los paradigmas. Es así, siempre va a explotar. Por eso se crea un paradigma. Necesitamos en psicología se le conoce como un trauma o el nirvana. Necesitamos o la mejor experiencia o la peor experiencia. Cuando pase eso, un ejemplo contemporáneo, pueden ver, fue ¿cómo se llama esta? Cuando nos mantuvimos